Mesa de diálogo. Voto Baja California 2015. Continuamos este viernes con la mesa de diálogo Voto Baja California 2015. Como cada viernes está con nosotros Nancy Sánchez Arredondo, la presidenta del PRI en Baja California. Nancy, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias nuevamente por invitarme a estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por estar aquí. Salvador Morales Rubí, coordinador general de campaña del Partido de Acción Nacional en el Estado. Salvador, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Ahora, habíamos hecho el compromiso de discutir pues cómo veíamos los gobiernos desde cada perspectiva de partido y también cómo desde cada color, si se vale decirlo así, pues defienden su lado, ¿no? Porque siempre hemos criticado cosas y hemos reconocido esfuerzos. Pero arrancamos con las presidencias de la República con una pequeña observación que creo que es válida decirla antes de empezar a platicar. Obviamente vamos a hablar de 2 sexenios concluidos, 2 sexenios panistas, y de uno que lleva 2 años, que es el priista, pero hecha esa observación, creo que de todos modos podemos discutirlo y evaluar muy bien cómo van las cosas. Empezamos con, justamente, después vamos a hablar de los gobiernos estatales, ¿no? Aquí en Baja California, pero hablando justamente de las presidencias de la República, ¿cómo evalúan, cómo califican los sexenios blanquiazules de Vicente Fox y de Felipe Calderón? Empezamos, si me lo permite, Salvador, como es costumbre con las damas. Nancy, por favor. Pues muchas gracias. Bueno, creo que es importante ser muy claros y objetivos en este tipo de análisis. ¿Cómo decir que durante esos 12 años que les llaman la docena trágica, ¿sí? A lo mejor es muy trágico el concepto, pero sí sucedieron muchas cosas. En la etapa de Vicente Fox, rapidísimo lo digo, creo que fueron los mejores tiempos del precio del petróleo. Bajó la inflación, pero creció el desempleo. Las reservas se incrementaron, las reservas crecieron impresionantemente, había mucho ahorro en México, pero en contraste no hubo obra pública en tiempos de bonanza para México. Cuando el precio de petróleo era impresionantemente alto, pudo haberse desarrollado y detonado México con tanto recurso que había y no lo tuvimos. No se reflejó en Baja California en un gobierno PAN, o sea, debió haber habido mucha obra pública, debimos de haber hecho el tren ligero, debimos de haber hecho obra carretera, debimos de haber hecho tanta obra en Baja California porque había mucho recurso y no se reflejó. Por lo tanto, creo que ahí hay una mala apreciación de esa etapa. ¿Qué pasó con Felipe Calderón? Felipe Calderón quiso decirnos que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México, sacó al ejército a la calle en una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, donde metió a los ciudadanos y donde incluso te puedo decir que todavía no salimos de eso. Estamos viviendo aún consecuencias de esa etapa fallida por parte del gobierno de la República, donde lo único que hizo, en lugar de combatir verdaderamente el narcotráfico y el crimen organizado, fue acrecentar el número de pobres en México, que ahora es lo que se ocupa el presidente de la República actual para atender esa parte dolida y lastimada de una sociedad agraviada, ¿no? Salvador, por favor. Bueno, nosotros siempre creemos en Acción Nacional que hay que ver el vaso medio lleno, porque México no es solamente sus condiciones negativas y el análisis de 12 años de gobiernos diferentes al PRI no son tragedia, porque entonces 70 previos serían una verdadera tragedia y muchísimo mayor. Yo creo que hay que ver lo positivo. Hemos dicho en muchas ocasiones que la visión panista de la salvación nacional, como lo denominamos nosotros, es encontrar cuál es el bien común y colaborar en él y colaborar con él, independientemente de si eres gobierno, te toca hacer oposición. Y como en algún momento dijo nuestro líder Carlos Castillo, no tenemos vocación de arqueólogos, no estamos esperando recibir ruinas para administrarlas, queremos participar y hacer las cosas mejor. El hecho es que bajo un gobierno priista del presidente Peña Nieto, ahí están los diputados federales para apoyar las cosas en las que se cree que es un camino correcto. El gobierno de Fox, el gobierno de la transición o el gobierno del cambio, el proceso que llevó a que definitivamente nuestro país tuviera una alternancia y una participación en competencia política, trajo, entre muchas otras cosas, la oportunidad de que estemos sentados esta mañana nosotros aquí en un medio de comunicación, porque anteriormente la Secretaría de Gobernación le impedía a los partidos políticos, y te lo dice un servidor por experiencia, la oportunidad de poder estar en un medio y llegar a todas a quienes tuvieran la oportunidad de escucharlo.
y sin embargo hoy tenemos esa posibilidad. Tenemos una vida con transparencia, hemos hecho muchas cosas en ese sentido, falta mucho todavía, pero ese fue un gran inicio. En términos de la economía, es muy complicado decir que ese fue un mal gobierno, cuando precisamente se sentaron las bases para el pago de la deuda, para que estabilizáramos la economía en nuestro país, después de haber tenido por lo menos 25 años de crisis recurrentes, en donde las inflaciones le daban el traste a cualquier proyecto económico que pudiera tener tanto el gobierno como los particulares. Y los 6 años transcurrieron con una altísima expectativa, y sin embargo la ciudadanía le volvió a dar su confianza a un proyecto de acción nacional, y viene precisamente Calderón. No podemos resumir 6 años del presidente Calderón solamente pensando en que fueron problemas del combate a la inseguridad. Él hizo lo que en su momento se tenía que hacer, combatir precisamente al crimen organizado que había crecido muy por encima de las fuerzas públicas en muchos de los municipios y estados. Y hoy estamos todavía viviendo ese problema. Se puede criticar la forma, se puede decir que no era el camino de sacar al ejército a la calle, yo creo que sí es y lo sigue siendo, y sin embargo ahí estamos viendo todavía las graves consecuencias de no actuar en algunas de las acciones. Me parece que hay que sumarse a las cosas que valen la pena y hay que vernos todos como sociedad, porque el PRI es mexicano y el PAN también, ¿verdad? En este contexto de analizar un poquito cómo han sido estos gobiernos, damos un brinco al regreso del PRI, al gobierno federal. En lo que va de este sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, ¿cuáles son sus evaluaciones? Empezamos con Salvador, por favor. Bueno, el presidente Peña Nieto llega como resultado de una férrea competencia política en donde la opción que encontró la mayor parte del electorado fue apoyar a quien no estuviera en una opción que se consideró peligrosa. Y el hecho tal es que la candidatura de Acción Nacional pasa a la tercera posición política, a pesar de ser la candidatura del partido gobernante en ese momento. Y el presidente Peña Nieto también llega con una amplia expectativa de los propios priistas y de los mexicanos en general, en el sentido de continuar con lo positivo, y así se ofreció, y de transformar lo que se consideraba que no era lo correcto. Sin embargo, las transformaciones no han llegado del todo, y las aportaciones precisamente de los compromisos de campaña están avanzando. Son 2 años de un gobierno que se le han complicado las cosas, y podemos decir, y debemos decirlo con objetividad, que también virtud de condiciones externas a nuestro propio país, pero no podemos negar que estamos en condiciones económicas verdaderamente peligrosas, vertiginosamente acelerándose hacia una posibilidad mayor de tener quebrantos financieros y que se están apalancando con el crecimiento nuevamente de la deuda, en lugar de la disminución del gasto. Y eso son visiones administrativas de responsabilidades muy distintas en su aproximación en la praxis, y creo que ese es algo que en este momento se le está complicando severamente al gobierno federal del presidente Peña. Nancy, por favor. Sí, definitivamente 2 años de gobierno son pocos para calificarlo, pero creo que han sucedido cosas importantísimas, y lo más importante te puedo decir es la forma en que el presidente de la República, emanado de mi partido, sin avasallar a nadie, con una excelente operación política, cosa que no tuvieron los 2 anteriores presidentes de la República, logró ponerse de acuerdo, acordar con todas las fuerzas políticas y hacer las reformas que vimos transitar en estos 2 años, que transformaron a México y que por supuesto sientan las bases de un México más sólido futuro. Complicado, por supuesto, romper moldes y hacer uno nuevo de una estructura muy difícil de romper. No fue nada fácil. La reforma energética fue, creo que, la cereza del pastel, sentando las bases de un mejor futuro, como te comento, pero creo que aquí no hay que dejar de reconocer que todos estos cambios tan profundos, todas estas reformas tan profundas y en tan breve tiempo, sobre todo creo que eso es lo más importante en el tiempo que hemos estado viéndolo, pues han sido difíciles de asimilar, y ha sido también motivo y causa para el debate, ¿no? El debate que hemos estado viendo todo este tiempo con Peña. Pero creo que lo más importante es el logro de las reformas estructurales que están sentando las bases y que incluso ya se empiezan a sentir. Es muy poco tiempo para sentir de lleno estas reformas, pero lo estuve platicando ayer con empresarios y me dice, espérame, la reforma energética en Baja California, el sector empresarial ya lo siente.
Y eso sienta las bases para el desarrollo de nuestro Estado. Entonces, señores, la reforma en telecomunicaciones, el precio de tu teléfono, el gas está bajando, la gasolina es imponderable, como sea, hay precios imponderables, los precios del petróleo, pero no podemos negar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tuvo la habilidad política que no tuvieron los dos anteriores para lograr acuerdos que México necesitaba desde hace décadas. A mí me da la impresión de que este ha sido el presidente de la República, por lo menos en lo que a mi ciclo de vida corresponde, más criticado, el más atacado, el que más controversia ha generado, no solamente en las calles, también, por ejemplo, en redes sociales. Hay ataques muy severos, hay insultos, hay también críticas, algunas muy buenas y muy constructivas, pero hay un poquito de todo. ¿A qué se debe, a qué consideran que se debe en este momento? Y si coinciden acaso conmigo, porque podrían no coincidir, a que sea Peña Nieto el presidente más criticado que yo recuerde. Nancy, por favor. Sí, bueno, ahora igualmente tenemos medios de comunicación muy al alcance de todos, que fácilmente una mentira se puede decir 1000 veces y la convierten en una verdad, ¿no? Y creo que nosotros estamos abiertos a la crítica, él lo dijo muchas veces, no estoy gobernando con encuestas, ni está cuidando su piel, el presidente de la República nunca lo hizo así, estaba cuidando a México, estaba pensando en México cuando definió llevar a cabo estas reformas. Lo que sí te puedo decir es que igualmente hay una sociedad manipulada, hay grupos de interés agazapados esperando que a México le vaya mal y llegan al punto de la falta de respeto, ¿no? De la falta de respeto. Creo que es válida la crítica, creo que es válida no estar de acuerdo en algo, creo que eso es algo que pudiera estar de acuerdo en que ganamos en este proceso de cambio de la alternancia, pero lo que no es válido de ninguna manera es la denostación, es la injuria, es la mentira, es la crítica destructiva de los que ha sido objeto del presidente de la República. Pero igualmente lo vemos con madurez, que de aquí en adelante así va a ser, ¿eh? De aquí en adelante así vamos a vivir, así va a ser la crítica. Quienes andemos en este ejercicio político tendremos que engrosar nuestra piel para poder tolerarlo, pero creo que México vale la pena haberlo hecho, vale la pena la crítica por lo que queremos del México que viene. Salvador, por favor. Hay que involucrarse en las transformaciones de este país. Los 12 años de gobiernos panistas tuvieron 4 cámaras de diputados, ¿no? y 2 senados, en donde no hubo la visión de participar en las propuestas que se tenían ahí. Las grandes transformaciones se dejaron pendientes para cuando hubiera una conducción priista. Ese es el hecho. No se quiso promover el cambio en un gobierno diferente al del PRI. Pero sin embargo, hoy que tenemos un gobierno encabezado por un priista, los panistas han estado ahí para cuando las reformas han sido convincentes. Todas las reformas que se mencionaban aquí, energética, hacendaria, la reforma política, inclusive la de comunicaciones, salvo la hacendaria, no contó con el apoyo de la bancada panista. Las críticas hacia el presidente son parte de la apertura, precisamente de la apertura democrática que hoy vivimos. Un presidente abriendo una expectativa tan grande mediática, como en su momento lo hizo cuando gobernador para llegar a la nominación, pues está pagando un precio. Está pagando el precio si es que le molestara. A mí me parece que no es un asunto que le moleste. Lo vemos los demás mexicanos y vemos, oye, espérame, hay gente que llega al insulto y que exagera y que se pasa los límites, pero necesariamente los políticos tenemos que estar en la actitud de asimilar la crítica constructiva, porque la crítica destructiva, pues bueno, eso es lo que busca. Si se la toma uno tan en serio, necesariamente no va a llevar a ningún lado. Me parece que tenemos los políticos que ir asimilando las posibilidades de que la ciudadanía se manifieste. Y a veces la ciudadanía se manifiesta de esa forma. Diferentes formas. Bueno, y es lo que platicábamos en las anteriores ocasiones. Hay un enojo, hay un hartazgo, hay falta de credibilidad de la ciudadanía en términos generales hacia la clase política, y es algo en la que pues, nosotros también como comunidad, como ciudadanos, tendremos que asumir
no solamente ustedes como personajes de la vida política. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer un corte y enseguida regresamos con mucho más a esta mesa de diálogo Voto Baja California 2015. Mesa de diálogo. Voto Baja California 2015.